Vamos a ver ahora los tipos de razonamientos. Así como habían tipos de proposiciones, también hay tipos de razonamientos. Dentro de los tipos de razonamientos tenemos los deductivos y los no deductivos. Dentro de los no deductivos tenemos unos que se llaman inductivos. Tenemos otros que se llaman analógicos dentro de los no deductivos, pero a mí me interesa que ustedes conozcan los deductivos y los inductivos. No les voy a pedir más que esos dos. Y por eso en el título tenemos solo el deductivo y el inductivo. Son dos tipos de razonamiento. Bien. Para hablar de esto vamos a hacer una aclaración. Es que la lógica se divide en dos ramas. Por un lado, la lógica formal, que estudia la forma y se dedica a un tipo especial de razonamientos, los deductivos. Cuando hablamos de lógica formal, es la lógica que se concentra en la estructura, no en el contenido, en la estructura de los razonamientos, en la forma. ¿Se acuerdan cuando veíamos si un razonamiento es válido o inválido? Bueno, ahí nos estamos concentrando en la estructura. Por otro lado, la otra rama es la lógica informal, que estudia los razonamientos analizando cada uno en particular, teniendo en cuenta el contenido y la intencionalidad de la información que brindan. Esta lógica se focalizará en los razonamientos no deductivos. Esta es una lógica, la lógica informal, que se concentra en el contenido de lo que se dice. Por darles un ejemplo, si el contenido de lo que se dice es verdadero o falso, si se adecúa a la realidad o no, si contradice a la realidad o no. Entonces ahí no me estoy preocupando por la estructura, me estoy preocupando por lo que contiene. Entonces, bueno, por lo general, quiero decir, la lógica formal se concentra en los razonamientos deductivos y la lógica informal en los razonamientos no deductivos. Bien. Los razonamientos deductivos son los que hemos estado viendo hasta ahora en los ejemplos. Este tipo de argumento ofrece una fundamentación más fuerte para arribar a la conclusión. Puede decirse que la conclusión se encuentra virtualmente contenida en las premisas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, cuando yo les mostraba acá en la validez de una estructura, que la conclusión estaba contenida implícitamente ya en las dos premisas anteriores? Bueno, esto es un razonamiento deductivo, del cual yo, de las dos premisas que tengo, ya de esta información es suficiente para crear una conclusión, para expresar una conclusión. Y también acá hay otro detalle, es que una de las premisas es universal. De premisas universales yo puedo deducir conclusiones particulares. Esta premisa acá, los celulares son aparatos electrónicos, es universal. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a todos los celulares. ¿Se acuerdan el todos? Bueno, si yo digo los celulares son aparatos electrónicos, entendemos que me estoy refiriendo a todos los celulares. Esta premisa en cambio es particular, no es universal, porque estoy hablando de esto que tengo en mi mano, esto es un celular. Pero con esa información y con esta otra información que es universal, la de que todos los celulares son aparatos electrónicos, entonces yo concluyo esta conclusión de acá. A eso le llamamos un razonamiento deductivo, que de premisas en las cuales al menos una es universal, yo puedo deducir una conclusión particular. Y existen razonamientos deductivos donde las dos premisas son universales y por lo tanto yo puedo hacer una conclusión universal también. Que no sé si les mostré algún ejemplo, pero no nos vamos a detener mucho en eso, así que por ahí no es tan necesario, pero yo les cuento nada más. Que podemos
podemos, si tenemos dos premisas que son universales, podemos concluir también una conclusión universal. Bien, por ejemplo, a ver, si yo dijera todos los perros son mamíferos y luego digo todos los mamíferos son seres vivientes, ahí tengo dos premisas que son universales. Entonces yo puedo deducir una conclusión universal y decir todos los perros son seres vivientes, ya que si todos los perros son mamíferos y todos los mamíferos son seres vivientes, entonces todos los perros son seres vivientes, por darles un ejemplo. Pero bueno, no se preocupen mucho por eso, porque no vamos a ahondar mucho en esos casos, digamos, porque necesitaríamos de más tiempo, digamos. Y lo que se les pide en esta evaluación no llega tanto, digamos. Si tuviéramos más tiempo, sí podríamos verlo. Hay diferentes tipos de silogismos. Pero bueno, vamos con que entendamos estos elementos esenciales es suficiente por ahora. Ahora bien, estábamos acá. Bien. Los razonamientos deductivos, entonces, puede decirse que la conclusión se encuentra contenida en las premisas, que es lo que ya hemos venido viendo. Tal que en la deducción, la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Bien. Acá tenemos dos ejemplos, muy similares a los ejemplos que ya hemos visto. Todos los años cuya cifra es divisible por 4 son bisiestos. 2000 es divisible por 4. Por lo tanto, el año 2000 es bisiesto. Como verán, con la información que tengo en estas dos premisas de acá arriba, puedo concluir. Si aprueba el examen, ingresa a la facultad, pero no ingresó a la facultad. Por lo tanto, no aprobó el examen. Esta premisa también tiene carácter universal, porque estamos asumiendo que el único modo de entrar a la universidad es aprobando el examen. Entonces, bueno, acá se vuelve a respetar esto que les digo, ¿no? Aunque no parezca, digo porque acá en vez de tener un todos o algo por el estilo, tenemos un sí. Pero si ustedes piensan, si decimos si aprueba el examen ingresa a la facultad, bueno, es de carácter universal. Al menos dentro de este razonamiento nosotros asumimos que sí o sí tiene que aprobar el examen para entrar a la facultad. Entonces, si no ingreso a la facultad es porque no aprobó el examen. Es simple, ¿no? Estos son razonamientos deductivos. Bien. Planteadas las premisas, nos damos cuenta que la conclusión no puede ser otra. Es decir, que con necesidad se ha desprendido de las premisas. Cuando hablamos de necesidad en lógica o en filosofía, también un detalle, no sé si se los dije, recuerden, la lógica es una rama de la filosofía. Es parte de la filosofía. En estas disciplinas, cuando hablamos de necesidad, por lo general no nos referimos a expresiones como necesito comprarme ropa, o necesito salir a caminar, o necesito comer helado. No hablamos de ese tipo de necesidades. Cuando usamos la palabra necesidad en este campo, nos referimos a algo que tiene que ser así y no puede ser de otro modo. Cuando algo es de una forma, sí o sí. Cuando sí o sí tiene que ser así. Cuando existe esa seguridad y esa exigencia de que tiene que ser así y no puede ser de otro modo, es cuando decimos que es necesario que sea así. Entonces, en los razonamientos deductivos se cumple algo de que según lo planteado en las premisas, la conclusión no puede ser otra, es con seguridad, con necesidad,
tal conclusión que se ha desprendido de las premisas. Bueno, acá tenemos una pequeña explicación. En el ejemplo se ha presentado una forma o estructura lógica muy sencilla pero válida, tal que cualquier contenido que le asignemos a esta estructura, si yo cambio, le hablo de otra cosa, pero si el contenido que yo le pongo respeta las reglas de la estructura, seguirá siendo un razonamiento válido. Si nos aseguramos también de asignarle premisas verdaderas a esta estructura, obtendremos también una conclusión verdadera. Y será así, por necesidad. Es decir, que va a ser así. Esa es la regla de los razonamientos deductivos, siempre y cuando se respete su estructura. Bien, ahora vamos a hablar de los razonamientos no deductivos. Acá yo les explico un poquito, ¿no? Les digo que la conclusión... Bueno, básicamente en un razonamiento no deductivo, la conclusión va a añadir información que no estaba en las premisas. Vieron que una de las reglas de oro prácticamente de un razonamiento, como lo veníamos viendo, un razonamiento deductivo, es que en la conclusión se contiene información que ya está en las premisas de alguna manera. Yo no estoy añadiendo nada nuevo en la conclusión. Resulta que en los razonamientos no deductivos ocurre eso que no puede ocurrir en lo que ya habíamos visto. Ocurre que en la conclusión yo puedo añadir información que no está necesariamente en las premisas. A eso llamamos razonamientos no deductivos, pero vamos a ver en qué consiste, porque no es que uno pueda decir cualquier cosa tampoco. Esto tiene consecuencias, porque cuando yo agrego información a la conclusión, va a hacer que la conclusión no tenga necesidad, no sea algo necesario. ¿Qué quiere decir? Que esa conclusión no va a ser algo que tenga que ser así, sí o sí siempre, sino que va a ser probable que sea así. O sea, que puede pasar que sea así o no sea así. O sea, es como que va a haber una probabilidad. Ya vamos a hablar de probabilidad. ¿Por qué? Porque esa información que nosotros podemos añadir va a depender mucho de la realidad. Y ahora vamos a ir a eso. La corrección no depende de la estructura, sino del contenido. O sea, ¿se acuerdan cuando yo les decía una proposición? Nosotros vemos si la realidad me dice que esa proposición es verdadera o falsa. Entonces, es el contenido el que me va a corregir a mí, el razonamiento en este caso, no la estructura, no la forma del razonamiento. Así que bueno, estos razonamientos se clasifican en inductivos y analógicos. Como yo les dije, solo me interesa que aprendamos de los inductivos. Analógicos no lo vamos a ver. Inductivos y conocer la diferencia que tienen con los deductivos, de los cuales en esta ocasión solo nos interesan los inductivos. Así que bueno, ahí está, es lo que les decía. Los razonamientos inductivos es un razonamiento que parte de casos particulares o singulares dados a la observación. Es decir, es lo que yo experimento en la realidad, en lo empírico. Y a partir de la realidad, de lo que yo observo en la realidad, yo infiero como conclusión una generalización para todos los casos del dominio que se considera. Es decir, esto que les decía acá arriba, yo al hacerlo así, el razonamiento, a partir de la realidad y de la realidad inferir una conclusión, esa conclusión no va a ser necesaria. No va a ser una conclusión que tenga que ser así, sí o sí, y no pueda ser de otra manera, sino que va a ser probablemente que sea así. Pero me puede pasar que me equivoque, me puede pasar que la conclusión no sea así en un caso particular. O sea, va a ser una probabilidad, va a ser una generalización. Se me viene un ejemplo, por ejemplo, en la cabeza. ¿Vieron cuando escuchamos esa expresión? No metas a todos en la misma bolsa.
Bueno, ahí se está generalizando. Es porque alguien está generalizando, entonces otro le reclama, le dice, no los metas a todos en la primera bolsa, en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque van a haber algunos que no tienen nada que ver con eso que se está diciendo. Entonces, bueno, ahí está, ahí está no sé si el problema, sino la realidad, vamos a decir, ahí está la realidad de un razonamiento inductivo, que generaliza. Sin embargo, es un razonamiento muy importante para la ciencia. Ya después en la parte de epistemología van a ver algo de eso. Es muy importante para el progreso científico. De hecho, nuestra ciencia moderna se basa en el razonamiento inductivo. Pero bien, utiliza los dos razonamientos, por decirlo así, pero se basa mucho en el inductivo. Porque el razonamiento inductivo es el que toma datos de la realidad. Y a partir de los datos de la realidad, infiere una conclusión general, no universal, sino general, generaliza. Pero al menos es como decir, se hace una idea, ¿no? Pero bueno, acá yo les ofrezco un par de ejemplos. En este ejemplo, Platón fue un filósofo que se interesó por la política. Séneca, que participó en política, también fue filósofo. Rousseau fue filósofo y político. Esas son las tres premisas. De acá a acá es una, de acá a acá es otra premisa y de acá a acá otra premisa. Son tres premisas, separadas por punto y coma. Si nos damos cuenta, se nos habla de tres personas particulares que vivieron en la historia. Platón, que era un filósofo griego, dice que fue filósofo y que se interesó en la política. Séneca, que fue un filósofo también, un filósofo romano, Séneca dice que participó en política y que también era filósofo. Y Rousseau, que era un filósofo europeo, también fue filósofo y político. ¿Qué nos está diciendo? Que estas tres personas particulares de la historia eran filósofos y se interesaban por la política. Y a partir de esos datos de la realidad, esos datos históricos, que tengo tres personas que eran filósofas al mismo tiempo y al mismo tiempo se interesaban en política, yo concluyo por inducción que los filósofos se han interesado en la política. Pero esta conclusión no es universal, no es necesaria, es general. Yo estoy generalizando, yo estoy metiendo a todos los filósofos en la misma bolsa, diciendo, o sea, a partir de tres filósofos, porque tres filósofos se interesaban en la política y eran filósofos, yo entonces estoy metiendo a todos los filósofos de alguna manera en la misma bolsa. Y diciendo que a los filósofos les interesa la política. Esto es una manera de decir, ¿no? Para que entiendan, pero no es que se los meta todos a la misma bolsa, porque en la inducción se tiene claro que uno generaliza. Entonces, yo estoy hablando en general. Yo digo, si tengo tres filósofos importantes, famosos, que eran filósofos y que se interesaban por la política, entonces yo puedo inducir que los filósofos en general se han interesado en la política. ¿Tengo la seguridad de que todos los filósofos se interesan en la política? No. Solo tengo los datos de que tres filósofos se interesaron en la política. Entonces, bueno, puedo llegar a decir que, por lo general, los filósofos se interesan en la política. Es una generalización. Bien. Bueno, acá yo les explico esta misma explicación que les he dado, más o menos acá está resumida. El otro ejemplo. Anteayer vi un gato negro. Primera premisa. Segunda premisa. Ayer vi un gato negro. Tercera premisa. Hoy vi un gato negro. Conclusión. Por lo tanto, los gatos, en general, habrán de ser negros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta?
Yo no puedo decir que todos los gatos, todos y todos los que vivieron y todos los que viven y vivirán en el mundo son gatos negros. Yo no puedo decir eso porque yo no puedo conocer todos los gatos de la Tierra, particularmente. Pero por el hecho de que en mi vida ayer vi un gato negro, anteayer vi un gato negro, ayer vi un gato negro y hoy vi de nuevo un gato negro, yo entonces puedo pensar que en general los gatos serán negros. Es una generalización, ¿ve? Eso es un razonamiento inductivo. Esto que parece tan simple es muy importante porque, por darles un ejemplo, la ciencia espacial, por ejemplo, digamos la astronomía, que estudia los astros, se basa en la observación. Y a partir del comportamiento de los cuerpos celestes, los planetas, cómo se mueven los planetas, cuando se observan las estrellas, las galaxias que se saben que se mueven y demás, los movimientos, la actividad que se ve en la materia, en el universo, primero es por observación obtenemos esos datos. Entonces, como es por observación, hacemos un razonamiento inductivo, hacen los científicos, y con ese razonamiento inductivo inducen leyes que tienen intención de ser universales, pero no están seguros de que eso sea así. O sea, es como que llegan a leyes, formulan leyes, por ejemplo, la ley de la relatividad de Einstein, eh, o la ley de la gravedad de Newton, que aplicada, o sea, llegada a ella por inducción, pero aplicada a la realidad, me da buenos resultados en muchos casos, pero es como que siempre no podrían haber casos donde no se cumpla. Esa es una actitud de la ciencia que lo van a ver en la parte de epistemología que, por ejemplo, está en Karl Popper. Él lo va a explicar muy bien. Pero bueno, no me adelanto, esto ya lo van a ver en esas partes, la parte de epistemología. Pero es muy importante el razonamiento inductivo. Aunque no se tenga una seguridad de que se llegue a un conocimiento de que se sepa de que la ley de la relatividad se cumple en todo el universo, pero hasta ahora sabemos que en todos los casos que se han observado es válida. Pero puede llegar a pasar en el futuro que se idee un experimento que la invalide. Puede pasar. O no. Pero gracias a eso avanza la ciencia, porque es muy útil. Se aplica para los cálculos que se hacen de las naves que mandan, las sondas que mandan de acá al sistema solar y todo eso, se utilizan todas esas cosas. Pero bueno, por darles un simple ejemplo nada más, que es muy útil el razonamiento inductivo. Y obviamente que una vez que se llegan a esas leyes generales, entre comillas, vamos a decir, de ahí se hacen deducciones. En base a esas leyes se predicen fenómenos en la realidad. Y si en los casos de la realidad se da así como se predijo por deducción esos fenómenos, entonces, bueno, sigue siendo válida esa ley. Pero ¿qué pasa? Hasta que en algún momento se puede llegar a pasar que se topen con un caso particular que haga otra cosa, entonces se invalida la teoría. Y se mejora, esa es la forma en la que mejora la ciencia. La ciencia entonces, los que hacen ciencia piensan en una nueva teoría, la modifican, formulan una nueva ley que se aplique mejor a la realidad. En el caso de las ciencias naturales. Pero bueno, vamos a continuar. Como vemos en este razonamiento nos basamos en la experiencia particular. Bueno, acá está la explicación de los gatos que yo les di. Y ya después de esto, ven acá está, podemos tener solo una conclusión general o provisional, en el caso del razonamiento inductivo, o sea que va a ser una conclusión provisional que puede cambiar, porque si yo, como yo les digo, ya que sería imposible ver todos los gatos que han vivido y vivirán en la historia, en el caso de este ejemplo, ¿no?, que habla de los gatos, porque me puede pasar que tal vez de acá a 10 años me encuentro con un gato blanco y entonces esa conclusión que yo tenía general, bueno, la tengo que modificar porque
es provisional, es una generalización. Pero bueno, es muy sencillo si se ponen a pensar, pero bueno, ese sería el razonamiento inductivo. Ahora bien, la actividad número 5, que acá he cometido un error de tipeo, he puesto 2 veces actividad número 5, y acá me he dado cuenta que también hay otro error acá, en la consigna. Acá dice indicar cuál es la conclusión de los siguientes razonamientos. Bueno, no es que esté tan incorrecto, pero acá lo que tienen que hacer es escribir ustedes la conclusión. Yo lo que les pido acá es que escriban ustedes la conclusión. Entonces van a leer estas premisas, primera premisa, segunda premisa, tercera premisa, y me van a escribir la conclusión. Primera premisa, segunda premisa, tercera premisa, y me escribe la conclusión. Luego, reconocer qué tipo de razonamientos son los siguientes, si son deductivos o inductivos. Van a leer estos razonamientos, están bien separadas las premisas, como verán, primera premisa, segunda premisa, y la conclusión, acá está la conclusión. Entonces acá me van a decir si ese razonamiento es inductivo o si es deductivo. Lo mismo con este ejemplo, digamos con ese razonamiento. Lo mismo con este otro ejemplo. Acá ha quedado juntito, pero recuerden, ustedes leyéndolo se pueden dar cuenta. Si Milly baila en la fiesta de la vendimia, se encontrará con Eleonora. Hasta ahí llega la primera premisa. Si se encuentra con Eleonora, harán una coreografía juntas. Segunda premisa. Por lo tanto, recuerden que este es el nexo lógico, presten atención a lo que vieron al principio, y que luego del por lo tanto viene la conclusión. Si Milly baila en la fiesta de la vendimia, lo hará con Eleonora. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, yo les tiro, resolvemos esto juntos, digamos. La conclusión está contenida en las premisas. O sea, yo con los datos que se me da acá arriba y acá en el medio, yo ya me doy cuenta de la conclusión. Entonces, este es un razonamiento deductivo. Y me escriben ahí deductivo. Bueno, acá igual tienen que leer esto y decirme si este razonamiento es deductivo o inductivo, y acá también decirme si este razonamiento es deductivo o inductivo. Muy bien, hasta acá hemos llegado con las guías de las actividades de la parte 1 de la evaluación formativa. Hasta luego y nos vemos en los videos de la parte 2.